21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. La poesía, el don mayor de la palabra. La poesía es inherente a la condición humana. Nace desde allá en el 60-70 mil antes de Cristo en las cavernas, en estas plegarias, cuando el cerebro humano ya tiene la capacidad craneana de milímetros cúbicos para preguntarse y responderse. La poesía forma parte de percibir la realidad y relacionarnos e interpretarnos con la realidad. Hay tantas poéticas como poetas. En poesía como en la vida no hay absolutos. No tiene en sí misma ninguna forma ni ningún rostro. Nosotros, nosotras, nosotres se los damos. La poesía es una renovación y redefinición constante. Hay definiciones imposibles, amigas y amigos de la poesía. La poesía recrea el universo bajo los rayos cambiantes y las formas del lenguaje. Las preguntas socráticas, ¿qué es la vida? ¿Qué es mi presencia? Inundan y colman la poesía. Porque la poesía es un modo de ver la realidad, de relacionarme con ella. Y la realidad es compleja. ¿Dónde inicia? ¿Dónde acaba la realidad? Y me viene a la mente alguien que ha reflexionado mucho, porque tiene los elementos de la poesía y la filosofía, mi maestra Elsa Cross, que ha relacionado mucho y reflexionado sobre la poesía como conocimiento. Algunas mujeres y algunos hombres han relacionado poesía y filosofía, poesía y conocimiento. Y esto va a depender cómo relaciono la realidad de la actitud, de la longitud de la mira de cada quien. Diferentes enfoques como diferentes lentes de una cámara. Experiencia vital de cada poeta, determinar su comprensión de la realidad. La creación artística es un acto semejante a la creación del universo. Un gran poeta nicaragüense trabajó mucho esto en su vida, el maestro Ernesto Cardenal, un poeta francés, experto en la evolución de la especie humana, trabajó mucho esto también en su literatura, un teólogo místico, sobre todo Teilhard de Chardin. Esto tiene que ver con la roa divina, con la pronunciación. En el sonido se crean los universos y en el sonido se crea la poesía. Ya lo diría otro gran poeta, Octavio Paz, no se puede leer poesía en silencio, aunque esté con usted solo, con usted mismo. La poesía nace cuando se pronuncia, cuando se crea el sonido, el ritmo, crea universos. Por eso la creación artística es un acto paralelo a la creación del universo, dice Elsa Cross. Y tiene toda la razón, mi querida maestra. El poeta se abre ante una realidad interior más sutil y a veces metafísica. Otro gran poeta y querido, Javier Sicilia, ha trabajado esto, la poesía y la metafísica. Distintos grados de percepción que corresponden a la realidad. En ocasiones es insuficiente la realidad por sí sola para presentar material para el poeta. Hay que abrir antenas a la propia interioridad del espíritu, ya lo diría otro gran poeta, Rilke. Distintos niveles que confluyen en el poeta dependiendo de la facultad creadora del poeta. Y recordemos que la vida y la creación es una danza, es un juego.
La danza de la agua divina, dice el libro del Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero la agua divina no es un soplo, es un huracán que te tira, esa es la creación poética. Es una experiencia desbordante que te saca de sí. 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Mi agradecimiento, mi corazón a los poetas, las poetas, estas grandes seres a mi vida me han dado luz. Le agradezco muchísimo en mi vida la presencia de la poesía, de las poetas y los poetas. Abrazos a mi querida amiga Silvia Tomasa. Abrazos a tantos poetas que me han colmado en mi vida. Ya nos decía Nietzsche, un niño que juega y puede con la misma facilidad crear o destruir castillos en la arena. Nuestra conciencia capta determinadas cosas que experimentamos como poesía. ¿Cómo capta este texto? Es el modo específico de conocer de cada poeta. No hay objeto que quede fuera de la comprensión de la percepción. La poesía necesita de todos los sentidos. Cada poeta va a privilegiar algún sentido más que otro. ¿Qué predomina en cada quien? ¿Cuáles de estos elementos abundan en qué poeta? El poeta debe tener claro su propio universo poético. Y cuando quiere expresar, no hay nada que deje de ser o ser poético. Porque la poesía es un modo de conocimiento y se vuelve objeto de ese conocimiento. La poesía es un episteme y de esto yo doy testimonio. Aun cuando nuestra percepción no puede ser muy refinada o profunda, tiene que ser trabajada para que sea poesía. Es necesario expresarse en el lenguaje, si no va a quedar esta experiencia dentro de mí. Usted hace un buen poeta, quien puede transmitirla. Y hay que machetearle diario en el taller, horas y horas de trabajar con el lenguaje. Objetivar en las palabras lo que el poeta percibe. De ese modo, reconocer específicamente que no es una tarea fácil. Este es el oficio del poeta y este 21 de marzo también celebramos ese oficio de horas y horas de trabajo de los poetas. Equilibrio entre su percepción y el manejo técnico del lenguaje, de adentro hacia afuera. Intuición inicial en la expresión, que es una forma de objetivarnos, volvernos objetivo ese contenido interno que es subjetivo. ¿Y de qué forma somos capaces de expresarlo? Percepción, expresión y al final comunicación. Cada quien lo hace a su manera, con un don impredecible, pero también incontrolable, como está esta imagen incontrolable. Lo que yo puedo controlar es la disciplina, el trabajo del oficio poético, eso sí es controlable. La percepción no. Puedo tener una maestría de la técnica. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la gravedad del poeta? Por eso, la poesía es una espiritualidad. Espiritualidad es observar con lupa la vida y observar con microscopio, con telescopio los universos. Esa es la espiritualidad, no tiene que ver con asuntos religiosos, es más serio. Su vida, mi vida, la vida de los universos. Por eso tiene un alcance de episteme, la poesía tremenda. Refleja de una manera total la realidad. Es libre y oculta a la vez. No solo nace del poeta, sino da luz. Y ya desde los mundos antiguos, la poesía ha sido abrir mundos, caminar en la conciencia. Pues una vez más, felicidades al mundo de los poetas
y al mundo de los lectores y los que escuchamos, gozamos, percibimos y nos abrimos con este conocimiento que es la poesía. Se alarga la lista de poetas que tendría que nombrar, a los que agradezco. Algunos nombres me salieron, pero es larguísima, afortunadamente, y bendito sea Dios. Y siguen haciendo la poesía y caminando día con día a nuestro lado, con nosotros, en nuestro corazón, y sigue habiendo gente que sigue trabajando este episteme llamada poesía. 21 de marzo, felicidades, Día Internacional de la Vida, Día Internacional de la Poesía. La vida renace, es el renacer, es la episteme, la poesía, el don mayor de la palabra, y es palabra sagrada, es en serio. Cuando me dice, es que ya no hace teología, usted hace poesía, ojalá, ojalá llegara a ser poesía, porque eso sí es sagrado.